En el Perú, la demanda de maíz amarillo duro, que se destina a la industria avícola y ganadera, es de 5.1 millones de toneladas y cada año crece 9.5%. Esa demanda se cubre con importaciones en casi un 90%. La producción nacional es de apenas 1 millón de toneladas y ha decrecido 6.5% en 10 años. Pero si hay una demanda segura y estable que crece cada año, ¿por qué Perú no produce su propio maíz amarillo duro en vez de importarlo a precios inaccesibles? El economista Gustavo Cabrera, gerente general de Hualca Seeds, nos presenta a continuación un estudio pormenorizado del panorama del maíz amarillo duro y del proyecto que ha implementado a partir de la producción de las semillas altamente productivas, certificadas, obtenidas por el INIA, y la generación de una cadena productiva impulsada por la demanda que integre tecnología blockchain y articule productores organizados con la industria avícola, ganadera, porcina, etc. Coméntenos sobre este tema tan importante del maíz. Usted tiene una presentación muy interesante. Quisiera que nos la compartiera. Con mucho gusto, Norman. Claro que sí. Miren, en los últimos años hemos estado asistiendo a un fenómeno productivo en el país muy importante y muy dinámico. Por supuesto, la industria eh, exportadora, la agroindustria exportadora es muy dinámica, muy boyante y por supuesto ha tomado ventaja de una oportunidad en el ámbito internacional, que es la alta demanda de nuestros productos agroalimenticios. Entonces, esta oportunidad que ha sido muy bien aprovechada por nuestros agroexportadores, creo que debiera continuarse, debiera apoyarse y debiéramos ampliar. Lamentablemente estamos hoy en el medio de una crisis mundial, una recesión que nos va a golpear a todos. Y eso creo que hace necesario que reevaluemos un poquito también cuál es nuestra oferta productiva, ya no solo para el mercado interno, que tiene una demanda y mercados conquistados, sino también podemos ver aquí una oportunidad para el mercado interno, donde productos como el maíz amarillo duro tienen demandas muy dinámicas, muy crecientes y sobre todo estables, que creo que es el ideal para cualquier negocio, para cualquier empresario que se quiera dedicar a producir un producto que tiene una demanda estable y dinámica, ¿no? Lo que quería compartir con ustedes es básicamente cómo el mercado internacional nos está dando señales de cómo es que en el caso de los granos específicos del maíz, el trigo, el arroz, que se terminan en las bolsas de valores internacionales, sobre todo en Chicago, han tenido precios históricamente altos y han subido, incluso antes de la guerra Ucrania-Rusa, los precios ya estaban subiendo y los países más golpeados son precisamente los países con rentas bajas, medias, y América Latina, por supuesto, como región emergente, ha tenido también un deterioro en sus cambios en los precios y por tanto ha habido un traslado de esos cambios a los precios finales de la proteína animal más barata que consume el peruano, que es el pollo, los huevos, ¿no? Recordemos que usted bien lo dijo, el maíz es el producto altamente demandado y ahora más adelante le voy a explicar los números, pero tenemos una demanda muy dinámica, muy creciente en los últimos 10 años, ha subido casi 300%. Lamentablemente nuestra producción no ha crecido en ese mismo ritmo y ahora voy a ver los datos nacionales, pero quiero enfocarme en esta primera etapa en los datos internacionales y cómo es que los gastos y los precios se han incrementado y instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la FAO, que siempre están dándonos información estadística de cuál es el comportamiento de estos precios, dan cuenta digamos, precios muy altos y sobre todo donde se han configurado varias crisis a la vez, crisis alimentaria, crisis económica, crisis climática, crisis energética y crisis geopolítica, que también determina cuál es el comportamiento o las sendas que van a tomar los consumos, la producción y los destinos de la producción de cada de los países que son grandes productores, como Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Argentina, Brasil, y China, por supuesto, que también tiene un alto componente no solo de producción, sino sobre todo de consumo y acaparamiento de granos en el mercado internacional. Entonces aquí tenemos varios factores que están condicionando lo que en su momento el Economist llamaba, o Bloomberg llamaba el apocalipsis. El apocalipsis ahora, decían en mayo de este año, decían, estamos en el medio realmente de una hecatombe alimentaria
Muchos apuntan a que sí, está habiendo un fenómeno que es el hambre en países que tienen, digamos, niveles de pobreza estructural muy altos, ¿no es cierto? Sin embargo, en otras regiones, como en América Latina, si bien no estamos en una condición de catástrofe alimentaria, sí tenemos lamentablemente condiciones que nos permiten que en el mediano plazo podríamos tener crisis alimentarias de proporciones. Por tanto, es momento de empezar a mirar el mercado interno como una alternativa de producción para nuestros productores locales que tengan niveles de rendimientos y sobre todo que estén ligados a cadenas productivas más estables, más dinámicas que las del mercado internacional, por lo menos en estos próximos años, donde estamos vislumbrando una recesión, una reducción de las demandas en el mercado internacional. Más estadísticas, no quiero aburrir a su público con más estadísticas, pero esto demuestra cómo es que los precios de los granos, a pesar de tener una senda alta, han tenido una reducción después de hace unos pocos meses, cuando ya a Ucrania se le permitió sacar sus granos por el Mar Negro. Sin embargo, estos precios no han llegado a los niveles de hace 2 años. Seguimos todavía con precios altos, ¿no? Son indicadores que, como les decía, en América Latina nos generen una alarma en el corto plazo. Sí lo son para el mediano plazo, en tanto que la alta dependencia de estos granos nos hacen prever que cuando hay movimientos de oferta o limitaciones de oferta, en el caso de Estados Unidos o China o la producción que se hace en Europa, que ahora tienen destinos no alimentarios, porque el maíz también se utiliza para la producción de biocombustible. Por tanto, si hubiera limitaciones de oferta o prohibiciones, lo que llamamos las limitaciones de oferta de países productores, nosotros nos veríamos obligados a reducir el consumo o la importación de productos y no habría un reemplazo de esta producción en el mercado interno. Entonces, lo que proponemos es que paulatinamente estemos pensando ya no solo en asegurar el aprovisionamiento de estos granos, sino en lo que yo llamo es la autonomía alimentaria. Este índice lamentablemente no recoge esa condición de autonomía alimentaria. Entonces, yo escucho a veces algunos argumentos de algunos economistas o productores locales que dicen, bueno, pero podemos producir las paltas y los arándanos que nos van a dar los dólares para comprar el maíz. Yo les digo, es cierto, económicamente ese argumento es válido. El problema es que el maíz cuando no se encuentra en el mercado internacional, ni las paltas ni los arándanos nos van a dar de comer, le van a dar de comer a los pollos, ¿cierto? Que van a producir la proteína animal que consumen los peruanos. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una combinación de producción, mirando siempre el mercado externo, por supuesto que es boyante, es muy dinámico, pero hay una condición estable, mercado estable y dinámico en el ámbito nacional, que representa una producción bastante alta. Y para llegar allá al mercado nacional, en el Perú se producen aproximadamente, se demandan, perdón, 5.1 millones de toneladas de maíz amarillo duro. ¿Mm? De esos 5.1, solo producimos en el Perú un promedio de 1 millón, es decir, casi el 20%. Todo lo demás lo importamos hoy fundamentalmente de Argentina, un poquito de Estados Unidos antes. Y lo que hace, y aquí todos los expertos coinciden en que nuestro maíz es mucho más completo, es mucho más nutritivo, es mucho de mejor calidad. Lamentablemente no está disponible en los volúmenes que demanda la industria, sobre todo avícola, que es la más demandante del mercado. La industria ganadera también tiene una altísima demanda para la producción de los forrajes y el maíz que se ponen en el alimento concentrado para el ganado vacuno. Entonces aquí tenemos una lectura de demanda interna que tiene un comportamiento en los últimos 10 años muy dinámico, muy creciente, en promedio 9.5 interanual. Lamentablemente, en el mismo periodo, la producción nacional se ha reducido en 6.5%. Entonces, nosotros consumimos a un ritmo mayor del que somos capaces de producir en el ámbito interno. Entonces, aquí tenemos un problema de crisis, ¿verdad? Porque somos muy altamente dependientes de un producto tan importante para nuestra canasta alimentaria. Y sobre todo porque representa para la industria avícola un promedio de 40% de su estructura de costos. Entonces yo creo que es momento, estos son los niveles de importación que tenemos, miren ustedes los precios y las cantidades que se han ido importando desde el año, solamente en los últimos 3 años, y las proyecciones hacia el 2022.
y cómo es que los precios se han mantenido preocupantemente altos, una variación de más del doble, ¿no? Más del 109% solamente en un periodo interanual de un año. Eh, y vemos también cómo es que la producción nacional, ese poco menos del 20% que producimos, está concentrado en regiones fundamentalmente costeras, ligadas a la cuenca hidrográfica del Pacífico, y Tarapoto, que tiene, por supuesto, modo de producción con lluvias, con secano, y que se ha convertido paulatinamente ya casi en el primer productor nacional de maíz amarillo duro, lamentablemente por volúmenes, más no por rendimiento, ¿no? Entonces, sobre eso quiero incidir ahora más adelante, cómo es que los rendimientos en nuestro país están marcando también la diferencia de la calidad de los productos, los volúmenes de producción estimados, y cómo es que paulatinamente podemos ir mejorando si incorporamos, digamos, soluciones innovadoras que, si me permite, más adelante le puedo presentar, Norma. Bien, sí, adelante. Mire, lo que estamos viendo entonces aquí es un contexto internacional un poco complejo, no muy favorable para todo el mundo, y en países altamente dependientes como nosotros, somos precio aceptante, digamos, de un producto tan demandante en el país. Entonces, aquí el precio ha subido más del 100%, se mantiene históricamente alto. Sin embargo, tenemos una industria local muy dinámica, como le decía, y cuya demanda se ha incrementado significativamente. Las previsiones de precios, les decía, para hacer un resumen de lo expuesto ya, es que tendríamos, ¿no?, crisis alimentaria, energética y climática, que seguirán teniendo y generando lo que llamamos un estrés de oferta, ¿no?, a precios altos, por supuesto. Todos los estudios ratifican, FAO, Banco Mundial, Fondo Monetario, que en el caso de las materias primas, como el maíz amarillo duro, el trigo, tendrán y seguirán teniendo precios altos debido a estas crisis que confluyen en este momento, incluida la reciente recesión económica que va a haber en el ámbito internacional. El Perú es un importador neto, cada vez importamos más. En la última estadística que obtuve ya estamos alrededor del 85%, y de esto el 90% se trae de Argentina. Un maíz que no es necesariamente de calidad, viene con micotoxinas, viene sin el germoplasma, que es utilizado para la producción de aceite de maíz. Por tanto, lo que viene es un maíz de muy baja calidad y que genera algunos sobrecostos a la industria, porque tiene que quitarle con fungicidas, la micotoxina que trae, y no tiene necesariamente todo el componente nutricional que necesita la industria. Pero es lo que tiene disponible, no lo tiene en el país, y lo que se produce normalmente se va a mecanismos informales, a las edícolas informales, a las chancherías, a otros mecanismos que no generan la seguridad formal que necesita la industria, ¿no? Aquí lo que necesitamos entonces es un tema de voluntad voluntad política del actual gobierno, que esperemos, entiendo yo, está generándose una propuesta para asegurarnos no solo la seguridad, la redundancia, sino la autonomía alimentaria en los próximos años, e ir sustituyendo la importación de maíz y otros granos en los próximos años. Eso sería la verdad muy bueno que suceda. Entonces, ¿cuál es el problema al que estamos enfrentados, Norma? Aquí le decía, la reducción sistemática, paulatina de la producción nacional, en 6.5 en los últimos 10 años, en contraposición del incremento significativo que ha tenido la demanda. Entonces, aquí, nuevamente, demandamos o consumimos más de lo que somos capaces de producir. Las causas que explican este fenómeno son diversas, pero son estructurales también. Una de ellas es la ausencia de incentivos del Estado. No siempre tenemos una propuesta estructurada, planificada, con voluntad política permanente, que sea la que acompañe a los productores locales este esfuerzo de sustitución y producción más eficiente. Lamentablemente no hay políticas continuas, y si las hubiera, estas tienen que ser continuadas. Entonces, no estamos viendo ni en este ni en los anteriores gobiernos, para no referirme solo a este gobierno, una política de apoyo productivo, de sustitución de productos de los cuales somos altamente dependientes. Seguimos bajo este esquema rentista, economicista, de importarlo porque es barato. Yo creo que aquí tenemos que incorporar un elemento adicional, que es la seguridad alimentaria, pero la autonomía también que genera
que genera la posibilidad de producir localmente este producto. La atomización de productores es también otra causa, otro problema que lamentablemente persiste, y para dar una estadística, más del 64% del maíz que se produce se hace en áreas menores de 1 hectárea. Eso no puede continuar así. El gran éxito de nuestra agroindustria es que se produce en grandes extensiones y se generan altas eficiencias y escalas y productividad que hacen viable, ¿no es cierto?, negocios rentables en el mediano y largo plazo. Yo creo que a eso debemos tender, ¿no es cierto? El hacer de la producción del maíz, que este se haga en áreas mucho más extendidas, de mayores de 100, 200, 500 hectáreas, que hagan posible economías de escala y generación de eficiencias y productividad continua, sobre todo usando tecnología, usando semillas certificadas, que es un elemento importantísimo. Aquí los estudios y los conocedores de este tema es que una alta probabilidad de mejorar los rendimientos por encima de los promedios internacionales, que llegan entre 8 y 12 toneladas por hectárea, es que se use una semilla certificada, que se deje de usar el grano comercial o la misma cosecha del productor, que se reserva una partecita de su producción para volverla a sembrar. Lo que hace es que eso no le garantiza necesariamente el rendimiento que se espera. O sea, aquí el gobierno, los productores privados también como nosotros, estamos en un esfuerzo de asociación público-privada para mejorar lo que se llama la tasa de uso de semilla certificada, para que hoy está alrededor del 5%. Es en verdad vergonzoso decirlo, pero eso está pasando hoy en el país. También tenemos semilla importada que se trae y copa casi el 45% del mercado, pero que tiene precios prohibitivos para nuestros productores locales. Yo creo que aquí hay que tender a producir semilla certificada nacional, que proviene de una entidad altamente prestigiada como es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es el INIA. Por tanto, aquí, Norma, confluyen una serie de factores, ¿no es cierto?, causales, que generan una condición de baja producción, baja productividad, y lo que yo llamo la desconexión completa de la cadena de valor. Es decir, ofertantes y demandantes no tienen mecanismos de comunicación, porque el mercado de oferta es altamente informal y no llega necesariamente bajo mecanismos estratégicos, o lo que llamamos la comparación de contratos o convenios o acuerdos, ¿verdad?, entre ofertantes y demandantes. No existe ese mecanismo de comunicación. Y ahí es donde debemos precisamente aportar en el esfuerzo de hacer viable una conexión o integración de esta cadena de valor. Para resumir lo que le decía, esta es la cadena de valor típica de la producción de maíz amarillo duro. Y lo que tenemos de este lado es ofertantes de insumos, semillas, nosotros, el INIA y otros ofertantes. La producción local también está aquí en la cadena, por supuesto, los importadores. Y del lado de la demanda están la industria de alimentos procesados, balanceados, que se van luego a la industria avícola, ganadera, porcícola, donde la avícola pues tiene una alta concentración de demanda, ¿no? El problema, como le decía Norma, es que del lado de la oferta ni del lado de la demanda, que es el motor de la cadena, y la otra, la base de la cadena de valor, hay una absoluta desconexión, porque está permanentemente informalizado. Hay actores que se apropian de la renta de estos procesos de comercialización, que son los famosos acopiadores, comercializadores, y no necesariamente se hacen o llegan a los mecanismos formales, que son los que utiliza la industria avícola, ganadera, formal. Entonces, aquí tenemos un problema de desconexión. ¿Qué estamos proponiendo, Nota? Cosas muy sencillas que pueden parecer casi de sentido común, pero son muy complicadas de lograr también. En principio, nosotros ya estamos implementando un modelo de producción un poco más complejo, pero que incorpora básicamente el uso de tecnología, la producción de grandes extensiones de producción de semilla, y poner en valor el trabajo e investigación acumulativo que tiene el INIA de los últimos, digamos, 20, 25 años. Ellos tienen y producen variedades de maíz altamente productivas, altamente eficientes. Lo que ha sucedido en los últimos años es que lamentablemente el INIA no ha sido capaz, por razones seguramente institucionales, de poner a disposición del mercado o a escala comercial las cantidades de semilla que se requieren para producir
mayores volúmenes y mejorar los rendimientos y con esto la tasa de uso de semilla certificada. Lo que estamos haciendo es, hemos logrado un convenio con el Instituto Nacional de Innovación Agraria para nosotros poner en valor el trabajo de Linea. Yo quiero rescatar ese concepto porque es importante que se entienda. Es una asociación público-privada que no hace más que poner a disposición de los productores locales a precios altamente competitivos, mucho menos de la mitad de lo que cuesta una semilla importada, como repito, que viene a precios prohibitivos, ahí se pone al mercado acá. Y nosotros, junto con Linea, hacemos esta multiplicación de semillas para ponerla a disposición de los productores locales. A este proceso le hemos incorporado tecnología blockchain, lo que llamo la innovación tecnológica en el proceso. Por supuesto, buscar sembrar en grandes extensiones y buscar aquí lo que hemos denominado alianzas estratégicas verticales dentro de la cadena de valor, donde productores y demandantes puedan negociar, digamos, acordar precios, ¿cierto?, competitivos bajo esquemas de mercado, ninguna imposición, aquí no se trata de fijar precios, ningún tipo, tampoco estamos hablando de limitación de importaciones, de ninguna manera, yo tengo en esto una posición un poco más liberal en relación al mercado, pero sí que haya promoción de parte del Estado y que haya también voluntad empresarial para poder comprar lo que se produzca a nivel local, porque se sabe que es de mucho mejor calidad del que se trae de otros países, ¿no? Gustavo, una pregunta. Con gusto. ¿Se puede prescindir de los intermediarios? Esa es una magnífica pregunta, Norma, y creo que es posible, viable y además necesario hacerlo, ¿no? Porque si es que esta intermediación lo único que hace hoy, por lo menos, es una apropiación de rentas de parte del productor y sobre todo renta que le pertenece al Estado. No solamente no paga los tributos que debería, sino que además informaliza y perpetúa ese mecanismo de informalidad en el mercado que no hace viable que el Estado recaude lo que debe recaudar. Entonces, imaginemos que hoy, con el millón de toneladas que se produce, yo calculo que solo se está recaudando menos del 5 o el 10% de esa producción de grano. Pero si formalizáramos todo formalizáramos todo lo que en realidad se produce y lo que vayamos a producir en los próximos años, yo creo que hay un altísimo incentivo para que los mecanismos de comercialización y de intermediación se eliminen en favor de una negociación directa entre productores y demandantes. Por eso yo digo, tiene que haber incentivos de parte y parte. Incentivos del lado de la oferta que nos permitan, por ejemplo, garantizar mecanismos asociativos, ¿no es cierto? Y consolidación de modelos empresariales asociativos a quienes se les puede devolver, por ejemplo, el IGB. Entiendo que hoy el mecanismo cooperativo permite ya ese mecanismo en términos legales que habría que recuperar. Y del lado de la demanda, que se les permita, por ejemplo, a los productores, a los demandantes avícolas, ganaderos, porcícolas, también formales, por supuesto, deducir las compras nacionales de maíz que tengan y ser utilizados como crédito tributario para efecto de su pago de impuesto a la renta. Ese sería un enorme incentivo de oferta y de demanda respectivamente, para poder eliminar lo que sucede en el medio, la informalidad y la apropiación de la renta que hoy tiene, que hace el intermediario, ¿no? Bien, excelente. Norma, yo quería compartir con usted también muy rápidamente dónde es que están las posibilidades o las potencialidades territoriales y productivas que tiene este producto y que podría marcar la diferencia de lo que yo llamo una revolución productiva. Mire, no hay mejor programa social que poner a producir a un país, ¿no? Entonces, y generarle rendimientos y, por supuesto, rentabilidades a los productores locales que se dediquen a un producto que tiene una altísima demanda en el ámbito nacional, estable, dinámica, creciente permanentemente. Entonces, nosotros hemos identificado como empresa esta posibilidad para los productores de que desde Piura hasta Arequipa, incluso Moquegua y Tacna, con menos extensión, pero con alto potencial también, se pueda producir cada vez maíz amarillo duro, sin sustituir de ningún modo las áreas que hoy producen nuestras paltas, nuestros arándanos para el mercado internacional. Hay espacio para todo, tenemos tierras para todo en este país. Lo que no tenemos es
organización, lo que no tenemos es voluntad, lo que no tenemos es la manera como nos organizamos para poder garantizar esta concertación por el maíz, como la hemos denominado nosotros. Si tuviéramos mecanismos de concertación y diálogos y los adecuados incentivos del lado público y también del lado privado, que yo llamo que es la voluntad de contribuir a este modelo de fortalecimiento de la cadena de valor. Una estadística que me ha sorprendido, por ejemplo, es que en la próxima campaña 22-23 habrán 35.000 hectáreas adicionales de producción de maíz y se ha ido reduciendo significativamente la producción de papa, la producción de arroz, que son, y de caña, que son altamente contaminantes también por el uso del agua. Entonces, el maíz usa casi un tercio de lo que usa la caña de azúcar, utiliza menos de la mitad de lo que utiliza el arroz, por ejemplo. Entonces, si nos pusiéramos a producir maíz, podríamos incluso contribuir a lo que llamamos la afectación al cambio, al medio ambiente y contribuir al cambio climático también, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las áreas, estas son estadísticas que he sacado también del Midagri, las campañas que habrán en el próximo año, pero también data histórica que nos hace ver que se ha ido incrementando paulatinamente la producción de maíz en las zonas costeras ligadas a la cuenca hidrográfica del Pacífico, ¿no? Hemos hecho alguna estimación nosotros, Norma, también de cuál sería el escenario de sustitución de importación. Tendríamos que incorporar paulatinamente bajo dos estrategias. La primera, incremento de productividad y rendimiento a través del uso de semilla certificada, que es la que produce el INIA, y nosotros la multiplicamos para ponerla a escala comercial, y que eso garantizaría el incremento paulatino de rendimientos que hoy está promediando digamos, 5 toneladas por hectárea. Idealmente podríamos incrementarlas paulatinamente a 7, a 8, a 10 y mejor a 12 o 14 si tenemos las variedades que espero pronto Línea pueda obtener en sus estaciones experimentales. Pero creemos que hoy, con las variedades que ya cuenta Línea, se pueden llegar a rendimientos cercanos a las 12 toneladas, si es que confluyen factores no solo del uso de las semillas certificadas, sino también de componentes agronómicos, créditos a través de agrobanco, el mecanismo de asociatividad, mejora en los rendimientos y sobre todo el uso e incorporación de mecanización y tecnología en los procesos de producción, como nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con nuestra tecnología blockchain y uso mecanizado de todo el proceso productivo de la semilla, ¿no? Aquí un escenario numérico de cómo es que en 6 años podríamos lograr producir la demanda, ¿no es cierto? Y la línea azul es la estimación de la demanda, incluido un crecimiento interanual de unos 1.5%, y cómo la línea amarilla, que es la producción nacional, podría ir alcanzando, mire usted la brecha inicial hoy, pero podríamos ir alcanzando en un lapso de 6 años, de aquí al 2027-28, esta demanda y acompañarla para solamente cubrir el mercado interno. Pero si continuáramos con este mecanismo de incentivos y mejora de eficiencia, de rendimientos y incorporación de mecanización y tecnología, podríamos nosotros, en el mismo periodo, incluso empezar a exportar a nuestros vecinos, y eso es posible, por supuesto, una vez cubierta la demanda interna. Nosotros no vemos ninguna restricción de índole productivo, ni disponibilidad de terreno, y mucho menos disponibilidad de agua. Lo que vemos aquí es la necesidad de incorporar mecanismos de diálogo, concertación, y lo que yo llamo buscar mecanismos de integración de la cadena de valor. ¿Y cómo hacerlo? Pues le explicaba hace un momento, Norma. Primero, el romper este esquema nefasto que tenemos de informalidad que tiene el actual mecanismo de producción, que es lamentablemente perpetuado y sistematizado por la presencia del acopiador, el comercializador, que mantiene este mecanismo de informalidad. De hecho, las principales agrícolas con las que hemos conversado dicen que ellos no compran en ningún caso el maíz que se produce localmente. Nos preguntamos dónde es que se va entonces ese millón de toneladas. Pues se va a los mecanismos informales. Sabemos que hay incluso empresas avícolas informales, chancherías informales y otros mecanismos que permanentemente informalizan. Si nosotros hiciéramos también una innovación en este proceso de comercialización y producción, podríamos nosotros evitar
el acopiador y el comercializador, e incorporar mecanismos y fortalecer mecanismos de asociatividad, ¿no? Cooperativa, empresarial, que incorpore tecnología, que aglutine producción y áreas productivas, sobre todo en la zona costera y en las zonas de la selva, en San Martín, Tarapoto, en Loreto, en Pucallpa, y con ello lograr diálogos directos, mecanismos de concertación directa entre productores y demandantes para que las rentas, bajo mecanismos formales, sean directamente, vayan directamente a los bolsillos de los productores a través de estos mecanismos cooperativos empresariales. Entonces, esto no es más que alianza estratégica vertical, alianzas y voluntad tanto de productores, tanto de demandantes empresariales y por supuesto la generación de incentivos que debe generar el Estado a través de créditos, a través de incentivos de índole tributario, a través de mecanización, apoyo a los agricultores para incorporar tecnologías como la de blockchain, por supuesto el uso de semilla certificada nacional a precios mucho más competitivos y ir reduciendo también la importación de semilla, que como repito, hoy viene a precios muy prohibitivos para nuestros productores. Estas son algunas, digamos, señas de cómo es que podríamos incorporar en los procesos productivos Norma, desde la producción de la semilla, la tecnología blockchain, que ya lo estamos haciendo. La idea aquí es que cuando haya se consoliden los mecanismos de asociatividad estratégica entre productores y demandantes, en todo el proceso se incorporen diversas instituciones en este mecanismo, pero sobre todo la tecnología blockchain digamos, ayuda muchísimo a asegurar la trazabilidad, la confiabilidad del producto, los volúmenes que se vayan a obtener, las calidades que se deben obtener, el aseguramiento del uso de la semilla certificada, el aseguramiento del uso digamos, condiciones agronómicas adecuadas y que los productos y los resultados de las cosechas y rendimientos que se vayan incrementando paulatinamente sean también acordados con la agroindustria demandante avícola, ganadera, y que sean las calidades y volúmenes que ésta necesita. Eso se puede hacer mediante acuerdos estratégicos, no solo de corto plazo, de mediano y largo plazo fundamentalmente, ¿no? Como ve, aquí hemos estudiado muchísimo esta problemática y nos felicitamos porque hemos avanzado mucho en, primero, acordar con el INIA la necesidad de tener una asociación público-privada. Es fundamental que esto se consolide y se mantenga en el mediano y largo plazo para que junto con el INIA, que es una institución altamente creíble por los productores, podamos generar las condiciones de producción e innovación agraria, en el caso específico hoy del maíz, pero también para otro tipo de productos, para el trigo, para el arroz o para otro tipo de productos. Hoy lo que nos ocupa y mi empresa está enfocada es en fortalecer la cadena de valor del maíz amarillo duro, porque creemos que es un producto que puede generar altos rendimientos, buenas utilidades para los productores y sobre todo porque, siendo yo economista, lo que llamamos una demanda estable es el principal incentivo que puede tener un productor o un mecanismo empresarial que se formalice y que genere también los tributos que el Estado debe recaudar para fortaleciendo, por supuesto, los mecanismos informales, ¿no? Formales, perdón, en este caso. Le hemos propuesto también, Norma, al ministerio y a distintas entidades, a INIA, a otras entidades como el SENASA, Agrobanco, cuáles serían como las tareas que cada cual debería tener, ¿no? Y en general, del lado del Estado, aquí debe haber una priorización de la producción del maíz amarillo duro, sobre todo en los valles costeros y en la selva, eh, para poder ir paulatinamente sustituyendo las importaciones de maíz amarillo duro, ¿no? Hay que otorgar créditos a productores, hay que promover la producción de semilla certificada nacional con precios competitivos, subrayo, y lo que le decía, la generación de los incentivos de oferta y demanda, ¿no? Estamos conversando también con juntas de regantes, comisiones de usuarios, productores privados que poseen altas extensiones de tierra y que puedan producir bajo mecanismos formales y, por supuesto,
con contratos previamente definidos, todo el maíz y en los volúmenes y calidades que se necesiten por parte de la industria avícola, ganadera local, ¿no? Entonces, el tener la garantía de la venta del producto es el mejor incentivo para poner a producir a productores que tienen esta vocación productiva, sobre todo en los valles costeros, ¿no? Y del lado de la agroindustria, no hay otra cosa que incorporar el enfoque territorial de desarrollo en sus esquemas de gobernanza corporativa. Es decir, ahí donde hay una industria bollante, donde hay un agroexportador también dinámico que ha tenido éxito en sus modelos empresariales, aquí no hay más que hacer que compartir valor, que hay que generar también, hay que compartir esto que para ellos les ha sido muy exitoso. ¿Cuáles son las condiciones que han generado que nuestra industria exportadora tenga el éxito que tiene, más allá de las condiciones muy bien aprovechadas del mercado externo? Yo creo que aquí hay una muy buena elección que compartir por parte de nuestros agroexportadores en los valles productivos que están alrededor de sus zonas de producción. Y creo que el compartir valor, el compartir conocimiento, compartir tecnología, el compartir formación, creo que es un elemento fundamental para fortalecer lo que llamamos este enfoque territorial de asociatividad, que también el empresariado exitoso, el agroexportador exitoso puede y debe compartir también con quienes están alrededor de sus zonas de producción, ¿no? Por supuesto, incentivar la producción local en la mesa de Maduro bajo contratos y precios competitivos, incorporar la tecnología también para ellos, porque es fundamental que ellos se aseguren de que van a comprar aquello que se les promete desde un contrato previamente establecido. Y, por supuesto, nosotros estamos proponiendo, donde ya se hace en Colombia o Argentina o Brasil, el uso de monedas digitales. Se puede tokenizar los procesos de producción y comercialización del maíz amarillo duro, siempre que se cree un ecosistema que utilice estos tokens, ¿no es cierto?, para poder garantizar esta producción siempre que hayan estos incentivos que le hacía mención hace un rato, ¿no? Los Perdón, Bitcoin. enorme. Sí, sí, digamos que estos son la base del uso de monedas digitales, es decir, se puede crear tokens digitales que favorecen digamos, siempre que hay un ecosistema que lo considere, que lo fortalezca y que lo incluya. Y, por ejemplo, se le puede dar a los productores tokens, monedas digitales, con los cuales puedan comprar semilla, puedan comprar agroquímicos, puedan comprar maquinarias, ¿no es cierto? Entonces se incorpora, se crea un ecosistema creíble, de confianza, que utilice estas monedas digitales para evitar estos mecanismos de informalidad, ¿no es cierto? Entonces, la utilización de tokens digitales, monedas digitales, puede garantizar también que se evite la informalidad en el proceso de producción. Entonces, ya existe en la industria, yo trabajo muy de cerca con una empresa que tiene este mecanismo Rastrar, que me ha facilitado muchísimo la incorporación de la tecnología blockchain en mi proceso productivo, pero creo que todavía no estamos aprovechando en su alto potencial que tiene todo el sistema que ha creado el sistema Arrastrar para que podamos nosotros utilizar, en este caso específico del maíz amarillo duro, las monedas digitales para el proceso de producción. Yo creo que es posible, estamos en la condición de hacerlo, y el ecosistema que se pueda crear alrededor de la producción de maíz es absolutamente viable de hacerse y fortalecerse en el mediano plazo. Sí, bueno, quería compartir con usted algunas fotos de mis zonas de producción. Lo he hecho en la zona de Olmos, aquí en el proyecto Olmos, con alta tecnología, con riego por pivote. Usamos mecanización, una semilla que se ha producido de altísima calidad junto con el INIA, algunos productores ahí, aquí en el Valle de Morrope, Mochumí también. Así que tenemos aquí el uso de innovación, maquinaria, mecanización, tecnología, blockchain, asociación productiva, producción público-privada, así que estamos muy contentos de este primer año de producción norma de semilla, así que estamos ya listos para dar el segundo gran paso, el incorporar al Estado, a productores y a demandantes en este mecanismo de producir cada vez maíz amarillo duro para lograr la tan ansiada, no solo seguridad, sino autonomía alimentaria. Justo hemos estado en las últimas semanas, ya no, estas son fotos un poquito, digamos, de algunos meses atrás, pero ya hemos logrado nuestra primera producción, ¿no? Ya hemos procesado la semilla y tenemos semilla suficiente para incorporar 10.000 nuevas hectáreas con uso de tecnología y semilla certificada nacional con tecnología blockchain. La Excelente. idea es
es crecer, digamos, paulatinamente. El próximo año queremos hacer unas 500 hectáreas, digamos, multiplicar por 5 lo que hemos hecho este año, y con ello podríamos nosotros incluso poner a disponibilidad del mercado para producir más de 70.000 o 80.000 nuevas hectáreas de maíz amarillo duro, donde se puedan obtener altos rendimientos para ponerlos a disponibilidad de la industria nacional. Esos son los logros que hemos tenido a la fecha, Norma. Estamos muy contentos de habernos incorporado al mercado y de incorporar tecnología, de tratar de unificar la cadena de valor y comercialización del maíz amarillo duro, conversar con los distintos actores de esta cadena, productores, juntas de usuarios, INIA, banco, agrobanco, y también las avícolas, la más importante, las que demandan mayor cantidad de maíz amarillo duro, y con ellos tratar de unificar la cadena, integrar la cadena y ponernos de acuerdo para que esto sea realidad muy pronto. Pero quiere decir que ya están ustedes probando que esto funciona con estos primeros, estas primeras hectáreas que están cultivando. Correcto, correcto. Ya se están haciendo algunas corridas de producción. Le comentaba, por ejemplo, Bacus tiene ya una cadena de producción montada en el área de Barranca. Ellos han fortalecido un mecanismo asociativo, cooperativo, y están, digamos, teniendo contratos de producción de mediano plazo, entre 3 y 5 años, si mal no recuerdo, y están produciendo los productores bajo mecanismos asociativos. Una cooperativa se ha conformado, y los precios han sido previamente negociados bajo condiciones y estándares de calidad, y hay muchísimo éxito. Este es un poquito el mecanismo que queremos replicar en otros valles y fortalecer estos mecanismos asociativos cooperativos para que haya una producción sostenida en base a una lectura de mercado, es decir, que la demanda, los grandes demandantes, sean los que organicen, fortalezcan las cadenas productivas, como se hace hoy con las paltas, ¿no? Lamentablemente ha habido una reducción de precios de palta, pero hay quienes, exportadores, que incentivan la producción de palta, que son los que compran y unifican a productores en sus cadenas productivas con mercado externo. Lo que queremos es que exista y haya el mismo mecanismo, pero con mirada al mercado interno, que es muy grande, dinámico y estable, que es lo que quisiera cualquier productor local o cualquier empresa local que se dedique a producir algo en el mercado interno, ¿no? Y con esto le agradezco muchísimo la oportunidad que me da Norma para compartir nuestra experiencia desde Hualca Seeds. Bien, nuestro agradecimiento al economista Gustavo Cabrera, gerente general de Hualca Seed. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, muy amable.